Así que se lo va a grabar de casualidad. Listo, pueden empezar. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 8. Nuestra noticia jurídicamente relevante elegida es un caso que sucedió hace poco tiempo acá en nuestra provincia, en el cual dieron por muerta a una mujer por COVID y en realidad estaba viva. El hecho sucedió en la clínica Santa María y de acuerdo a los medios locales, no se conoce la identidad de la persona que fue violada y enterrada. Bueno, Shirley Hernández es quien nos relata todo esto a través de Facebook. Nos relata la historia de su abuela, que es María Dora Garro. Nos relata que todo comenzó el 1 de septiembre, cuando su tío llevó a su abuela a su médico de cabecera, que se encuentra en la clínica Santa María, por un fuerte dolor de espalda. La revisaron y la mandaron a casa con un medicamento prescrito. El lunes 7 de septiembre, vuelven a concurrir a dicha institución debido a un dolor en el pecho de esta misma mujer, por lo cual vuelven a llevarla a la clínica y la dejan internada debido a un diagnóstico de principio de neumonía. Desde ese momento no la pudieron volver a ver, detalla su nieta. Luego, el jueves 10, recibieron un llamado de la clínica informándoles que su abuela había fallecido y su acta de defunción dictaba fallecida por COVID-19. Ese mismo día la familia la entierra con todo el dolor y el trauma de dicha situación. Mientras la familia estaba en duelo, la clínica Santa María se comunicó con ellos para informarles que había habido un error, diciendo que María Dora Garro estaba viva y estaba pidiendo por sus hijos. Tras recibir el llamado, Ariel, uno de sus hijos, se dirigió a la clínica y constató efectivamente que su mamá estaba viva. ¿Cómo puede ser que esto suceda en una clínica? ¿Cómo puede ser? ¿Esto es una clínica seria? Estas fueron las palabras que remarcó Shirley al final de su descargo. Sin más que agregar, le paso la palabra a mi compañero Emanuel. Hola, buenas tardes. Bueno, en el presente caso nos pareció muy interesante porque en este caso se nos presentaron diferentes aristas. Podríamos analizar teniendo en cuenta lo que es persona, extinción de la persona, teniendo en cuenta que a la señora María Dora Garro se la dio por muerta, tuvo su acta de difunción e inclusive tuvo su propio velorio, podemos decir. Pero también se podría analizar teniendo en cuenta si hubiera habido una mala intención del hospital, teniendo en cuenta la supresión de la identidad civil de la persona, en el caso de que haya habido una intencionalidad, en general una muerte civil, en el cual no solamente no está, no es aceptable en nuestra sociedad, bueno, en ninguna sociedad del mundo. Pero en nuestro caso hemos analizado, este caso lo hemos analizado teniendo en cuenta lo que ha sido el daño que se ha generado a la familia, no solamente a María Dora Garro, sino a la familia Hernández, teniendo en cuenta tanto su daño patrimonial o extrapatrimoniales, y cuál es el grado de responsabilidad y compensación que en el cual debe tener la clínica Santa María en relación a este caso. Bueno, sin nada más que agregar, le paso la palabra a Nicolás. Bueno, antes de empezar en todo esto de los artículos específicos que conciernen al caso, primero hay que identificar en qué parte del Código Civil se encuentra, ¿no? Esto estamos hablando de un tema de responsabilidad civil que está a partir del artículo 1708 en adelante. Pero antes de explicar todos los artículos estos, Victoria va a explicar algunos conceptos y términos fundamentales. Bien, los presupuestos de la responsabilidad civil son 4. Daño, relación causal, antijuricidad y factor de atribución. Dados todos ellos, o sea, sumados todos ellos, nos va a dar como resultado la obligación de reparar. El daño es el perjuicio que deriva de la lesión a un interés económico o espiritual, individual o colectivo. Tenemos el daño patrimonial, que es el menoscabo que experimenta el patrimonio de una persona en sus elementos actuales o en sus posibilidades normales, futuras y previsibles a raíz del hecho generador. Produce una merma en el patrimonio del damnificado, por lo que la indemnización está orientada a recomponerlo. El daño patrimonial se manifiesta en este caso como daño emergente y lucro cesante. El daño emergente es la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima a raíz del hecho ilícito o incumplimiento obligacional. Y el lucro cesante es la ganancia legítima dejada de obtener por el damnificado a raíz del ilícito o del incumplimiento obligacional. Luego, el daño extrapatrimonial es una minoración en la subjetividad de la persona humana
derivada de la lesión a un interés no patrimonial. Se manifiesta en este caso en los derechos personalísimos, la integridad personal, salud psíquica, afecciones espirituales y proyecto de vida. Ahora Nicolás va a pasar a profundizar en el concepto de daño. Bueno, nos acaban de decir más o menos algunos distintos tipos de daño, ¿no? ¿Pero qué es el daño? Bueno, el daño se encuentra conceptualizado en el artículo 1737, que explica que el daño es toda lesión a un derecho o a un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, y a partir del 1737 hasta el 1741, más o menos, tenemos todas las regulaciones que atienden a los casos de la indemnización, tanto en materia patrimonial, o sea, de daño patrimonial, o extrapatrimonial. Y en ambos casos hay que tener en cuenta el principio de la reparación plena, que se encuentra en el 1740, que significa de que todo lo que se le haya perjudicado se le tiene que reparar plenamente al damnificado, ¿no? Ahora Micaela nos va a hablar un poco sobre responsabilidad. Bueno, con respecto a la responsabilidad tiene tres ámbitos, lo que es la responsabilidad directa, indirecta y la responsabilidad llevada a cabo por la intervención de cosas y actividades riesgosas. En el caso de la responsabilidad directa, el hecho puede ser voluntario propio o un hecho involuntario propio. En el caso que sea voluntario, hablamos de que si hubo intención, evidentemente, de dar por muerta a la persona que en realidad se encontraba viva, el cual puede ser considerado subjetivo o objetivo, y dentro del punto de vista, lo que sería considerar en realidad de que dicho acto es por la negligencia o culpa del hospital. Dentro de lo que es la responsabilidad indirecta, tenemos también lo que es la contractual. Un ejemplo de ello es la responsabilidad del deudor por los auxiliares. En este caso, se considera que la clínica debería responder por los profesionales intervinientes, como así también por su personal. Y dentro de lo que es la responsabilidad indirecta, encontramos el margen extracontractual. Algunos ejemplos que se pueden mencionar son la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente, la responsabilidad de los padres por los daños de los hijos, y la responsabilidad de los tutores curadores por el daño de sus pupilos. Bueno, con respecto a qué es la responsabilidad, quién responde, cuál es el factor de distribución, entonces, ¿cuál es el eximiente de responsabilidad? Tenemos el artículo 1756, que sobre todo hay que hacer hincapié en el segundo párrafo, que establece que el establecimiento que tiene a su cargo personas internadas responde por la negligencia en el cuidado de quienes transitoria o permanentemente han sido puestos bajo su vigilancia y control. En este caso, la clínica respondería por los daños causados. Ahora le doy la palabra a Ignacio. Bueno, uno de los factores esenciales para que haya responsabilidad civil resarcitoria son los factores de atribución. Los factores de atribución son un elemento valorativo que tiene el ordenamiento jurídico para determinar cuándo el sujeto que realiza un daño resulta responsable por ello. Según el artículo 1721 tenemos dos tipos, los subjetivos y los objetivos. En el caso del subjetivo, nosotros consideramos que ha habido culpa por parte del médico, que actuó sin la diligencia debida y por lo tanto se equivocó en identificar a la persona fallecida. En cuanto al factor de atribución objetivos, consideramos que también está presente la responsabilidad del principal por el hecho del dependiente, regulado por el artículo 1753, donde tenemos que la clínica resultaría responsable de manera concurrente por los daños realizados por el médico. Le cedo la palabra a Jasmine. Bueno, como vienen diciendo mis compañeros y compañeras, los presupuestos que eran la responsabilidad civil son el daño resarcible, los factores de atribución, la antijuricidad y la relación causal. Yo me voy a detener en esta última, la cual está regulada por el artículo 1726 del Código Civil y Comercial, que establece que son reparables las consecuencias dañosas que tienen nexo adecuado de causalidad con el hecho productor del daño. Excepto disposición legal en contrario, se indemnizan las consecuencias inmediatas y mediante este presupuesto, aplicado al caso de la paciente de la Clínica Santa María, la supuesta muerte de la señora María Dora Garro, es la causa, y las consecuencias dañosas son el dolor y sufrimiento causados a las personas familiares de esta supuesta víctima, ya que despidieron a un cuerpo que creían que era una persona de su afecto, pudiendo estas accionar contra la clínica reclamando los daños y perjuicios ocasionados como consecuencias inmediatas. En la siguiente diapositiva, mi compañera Priscila tratará daño moral. Bueno, yo voy a hablar respecto del daño moral o extrapatrimonial.
que se trata de una minoración en la subjetividad de la persona humana que deriva de la lesión a un interés no patrimonial, ya sea individual o colectivo. Se trata de una modificación disvaliosa en el espíritu, en el desenvolvimiento de la capacidad de entender, querer o sentir, consecuencia de una lesión a un interés no patrimonial. Si lo relacionamos al caso, el error que ocasiona la clínica al notificar la muerte de una mujer a su familia, siendo justamente otra persona la fallecida, no solo afecta patrimonialmente a la familia con los gastos de sepelio y demás, sino que también implicó un daño a la dignidad de la misma, un menoscabo a la personalidad de la mujer que dieron por muerta, siendo susceptible de reparación. Es decir, por un lado, un gran daño sea a la dignidad de la familia, a su tranquilidad, a su proyecto de vida, generando una inquietud espiritual, al haber atravesado ese duro momento en el que creían haber perdido a una persona de su familia, y también a la mujer, que fue un menoscabo para su dignidad, cuyo tratamiento que tuvo totalmente indigno merece reparación tanto por los daños y perjuicios que le ocasionaron a ella y a la familia. A continuación, Sibel va a decir la conclusión. Bueno, finalmente nosotros como grupo llegamos a la conclusión de que la clínica debería hacerse cargo por la negligencia que tuvo con respecto a este paciente de acuerdo al artículo 756. Teniendo en cuenta los daños sufridos tanto por la víctima y por la familia, a partir del artículo 1708 se demuestra que la clínica tiene una responsabilidad civil. Algunos de los derechos vulnerados a la familia y a la víctima son en el daño patrimonial el lucro cesante, que es cuando la familia falta al trabajo por ir a un velorio, siendo que este velorio no era de una persona de su familia. El daño emergente, la pérdida de chance, que la pérdida de chance es resarcible en la medida en que tenga una relación de causalidad con el hecho. En el daño moral o extrapatrimonial tenemos que se da un menoscabo a la dignidad de la víctima y a su familia, y el daño a la personalidad de la mujer. Teniendo en cuenta todo esto y lo dispuesto por el código, se puede observar que en el caso se da una relación de causalidad y se dan consecuencias inmediatas. Por lo tanto, la clínica debe reparar estos daños. También tenemos que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1753, la clínica debe responder por los daños que realizó el médico como una responsabilidad concurrente, y el médico podrá contraeximirse argumentando que él no obró ni con dolo ni con culpa. Finalmente, la Clínica Santa María, a nuestro parecer, se le tendría que revisar los procedimientos que realizan ellos y dar una sanción que sea correspondiente al caso. Finish. Fin. Eso es todo.